Hay una pregunta que quiero hacerles hoy. ¿Cuándo deja de hablar el candidato y empieza a hablar el presidente? Porque Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia después de una campaña en la que hubo una frase que se convirtió en una de sus principales señas de identidad: firmes por la patria. Una frase acompañada, además, por un tono y gesto característico. Hoy, ya como presidente, esa expresión y ese gesto siguen apareciendo en sus intervenciones públicas. Y aquí quiero hacer una precisión personal, porque considero importante que sepan desde dónde hago este análisis. Yo voté por Abelardo de la Espriella y deseo sinceramente que a su gobierno le vaya bien. Precisamente por eso, considero que nuestra responsabilidad no termina cuando elegimos. También tenemos el deber de observar, preguntar y señalar aquello que consideramos que puede fortalecer el ejercicio del poder. No somos oposición por hacer preguntas y tampoco somos oficialismo por haber votado por alguien. Nuestra responsabilidad es otra: comprender la realidad y ayudar a la ciudadanía a comprenderla. Debe el presidente seguir utilizando los símbolos con los que hizo campaña, o debería adoptar un lenguaje y unos gestos propios de la responsabilidad de representar a toda la nación? Una cosa es ser candidato y otra muy distinta es ser presidente de la República. El candidato busca convencer a una mayoría para obtener el poder. El presidente, una vez elegido, tiene una responsabilidad diferente: gobernar para todos. Y nuestra Constitución lo dice de una manera muy concreta en el artículo 188. Abro comillas: el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Y agrega que al jurar cumplir la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos. Esto no significa que un presidente tenga que borrar su historia, ni que deba ocultar sus convicciones, ni que tenga prohibido conservar expresiones personales. Significa que la investidura cambia la dimensión de sus palabras y de sus gestos, porque ya no habla solamente Abelardo de la Espriella, habla el presidente de la República. Y aquí está, para mí, el verdadero asunto. No estamos discutiendo una frase, estamos hablando de la transición simbólica de un candidato al jefe de Estado. Durante una campaña normal, construir símbolos, frases, colores, gestos, formas de identificarse con quienes apoyan un proyecto político. Eso hace parte de la competencia democrática. Pero cuando termina la elección, aparece una nueva responsabilidad: la de construir unidad. Y esa unidad no significa que todos pensemos igual. Podemos apoyar al gobierno, cuestionarlo o mantener una posición independiente. La unidad nacional no significa pensar igual, significa poder reconocernos como parte de un mismo país, a pesar de nuestras diferencias. Personas que votaron por Abelardo, personas que votaron por otros candidatos y personas que no votaron. Por eso creo que vale la pena hacernos una pregunta: ¿un presidente puede conservar algunos símbolos de su campaña y, al mismo tiempo, convertirse plenamente en un símbolo de unidad nacional? Yo creo que sí, pero también creo que, una vez asumida la presidencia, existe una responsabilidad de evolucionar en la manera de comunicarse con el país, que sus palabras y sus gestos vayan incorporando cada vez más un lenguaje que convoque a todos. No se trata necesariamente de borrar los símbolos que lo acompañaron durante la campaña. Se trata de que esos símbolos no terminen definiendo la manera en que el presidente se relaciona con una nación entera. Y aquí aparece una cuestión de prudencia, porque cuando un símbolo nació para identificar una campaña política concreta, su uso recurrente desde la presidencia puede mantener presente una identidad electoral que, con el tiempo, debería empezar a trascender. No necesariamente porque exista una prohibición, no porque decir firmes por la patria convierta al presidente en un mal gobernante, y mucho menos porque quienes votamos por él tengamos que dejar de reconocer sus aciertos. La pregunta es otra: ¿qué comunica un presidente cuando sigue utilizando como sello personal una expresión que nació como una consigna electoral? Aquí no creo que la respuesta tenga que ser una prohibición, ni una imposición, ni siquiera una ruptura con todo lo que caracterizó su campaña. Creo que puede ser algo mucho más sencillo:
una evolución. Que el presidente conserve sus convicciones, pero que su lenguaje público vaya incorporando cada vez más expresiones que convoquen a quienes piensan como él y también a quienes piensan diferente. Porque representar la unidad nacional significa entender que la autoridad presidencial tiene una dimensión que va mucho más allá de la victoria electoral. Por eso, sugerimos respetuosamente al presidente considerar que, ahora que representa a toda Colombia, sus palabras, sus gestos y sus símbolos oficiales evolucionen progresivamente para convocar y representar a todos los colombianos. Porque la grandeza de una presidencia está también en la capacidad de trascender la campaña que la hizo posible. Y quiero terminar regresando a donde comenzamos. Cuando deja de hablar el candidato y empieza a hablar el presidente, ya no representa solamente a quienes confiaron en él. Tiene la responsabilidad de simbolizar una nación entera. Un presidente necesita algo más: la capacidad de trascender la victoria electoral y hablarle al país entero. Significa que incluso quienes no votaron por él puedan reconocer en sus palabras y en sus gestos a un presidente que habla por el Estado y no solo por su base. Un presidente que ejerce su responsabilidad de representar a toda la nación. La pregunta queda abierta: ¿qué debe dejar atrás un candidato cuando asume la responsabilidad de representar a toda una nación? Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición del Análisis del Día.